Señal directa. Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. Esta mañana me acompaña en el estudio Julia López. Ella es encargada de formación y educación de la Cátedra UNESCO y en conjunto con la Universidad de Guadalajara están impulsando el 7º certamen de Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación en la Sociedad Jalisciense. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Muchas gracias. En primer lugar, gracias por permitirnos presentarnos aquí en este foro. Saludos a tu amable audiencia. Estamos muy contentos porque esta es nuestra 7ª edición del certamen El Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación en la Sociedad Jalisciense. Es muy importante porque con este tipo de ejercicios incentivamos a las juventudes a participar en la reflexión sobre el derecho de igualdad de oportunidades y la no discriminación. Y como bien lo mencionas, es un proyecto que se tiene por Cátedras UNESCO de la Universidad de Guadalajara y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Muy bien. ¿De qué se trata este certamen? Platícanos. Sí, mira, tenemos 2 categorías. Es diseño de intervención social de un proyecto específicamente y de ensayo. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos reflexionar sobre diferentes causas. Por ejemplo, tenemos discriminación por discapacidad, por situación de migración, por pertenecer a la comunidad LGBT, incluso por edad, de aquellos que ya son adultos mayores o niños que no se les hace caso o no se respeta sus derechos. Los estudiantes pueden hacer sus reflexiones y proyectarlo mediante un ensayo o enfocar bien la problemática y proponernos un proyecto de cómo harían para disminuir la brecha de desigualdad en la sociedad. Interesante. ¿El proyecto de intervención en qué consiste? Sí, mira, es precisamente observar una problemática que haya precisamente aquí en la sociedad jalisciense, por ejemplo, discapacidad, moverlo, por ejemplo, a accesibilidad. ¿Cuál es el problema que tienen las personas que tienen algún tipo de discapacidad para acceder tanto a servicios básicos como a tus derechos fundamentales? Es un trabajo más de campo, ¿no? Es un trabajo igual más de campo, efectivamente. Hemos tenido trabajos maravillosos en años anteriores, como te mencionaba antes de entrar al aire, en el que hay personas que han diseñado capas para personas en situación de migración que pueden soportar inclemencias del clima en ambos extremos. Hay personas que han hecho, por ejemplo, también talleres diseñados a la concientización. O sea, podemos irnos por diferentes áreas. Interesante. ¿Qué tienen que hacer quienes deseen participar o quienes pueden participar en estas categorías? Sí, claro que sí. Mira, es cualquier estudiante que pertenezca a la red UDG, que esté estudiando la licenciatura, que todavía esté en activo. Estas personas tienen que agruparse en equipos de mínimo 3 personas y máximo 6 personas. Bien. Y es importante que envíen sus trabajos, si pertenecen a la zona metropolitana, antes del 3 de noviembre o el 3 de noviembre rayando, y si pertenecen a centros regionales, antes del 10 de noviembre. Excelente. ¿A dónde los pueden enviar? ¿Hay Claro algún que sí. correo? ¿Hay que entregarlos físicamente? Si me permites, voy a adelante. pasar todas nuestras direcciones. Sí, claro, por Igual, si supuesto. tienen alguna duda de la convocatoria, pueden consultar, estamos en Facebook como Cátedra UNESCO, Igualdad y No Discriminación. Y para registrar sus trabajos, es importante que manden un correo a certamen7@gmail.com. Les enviaremos un formulario de inscripción y una carpeta con archivos que pueden utilizar para hacer su trabajo. Tanto leyes, ejercicios previos. ¿Hay premios para este certamen? Me imagino que sí, ¿no? Sí, claro que sí. Platícanos A de fin eso. de incentivar la reflexión y que sus proyectos puedan darse en la realidad, el primer lugar es de 30,000 pesos, segundo lugar 20,000 pesos, tercer lugar 10,000 pesos y 5 menciones honoríficas de 2,000 pesos cada una. Ah, mira, pues está interesante. Ojalá que haya mucha participación. Y bueno, pues es un problema real. Muchas veces criticamos, y está bien, se vale, ¿no? Y criticamos al vecino país del norte por la discriminación hacia los mexicanos, pero también en nuestra sociedad hay discriminación por distintas causas. Y eso es lo que a veces nos hace falta, esa autocrítica o darnos cuenta de que también nosotros estamos ejerciendo esa discriminación. Efectivamente, generalmente solemos voltear, por ejemplo, en situaciones de migración, sí somos muy críticos hacia el norte, hacia la frontera norte, pero hay que recordar que tenemos otra frontera Sí, claro. en la cual están viviendo personas situaciones de violencia muy extremas. Asesinato, robo, violación por parte de nosotros mexicanos, de autoridades, y
es tiempo de ir reflexionando más sobre esos temas. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como estudiantes, para ir disminuyendo todas estas situaciones violentas y de discriminación? Interesante. Y me imagino que todos estos trabajos pues coadyuvan justamente a esta reflexión, ¿no? Efectivamente, también al final se hace una publicación de los trabajos porque es importante ir teorizando el tema. Como tú bien lo mencionas, vivimos en situaciones de discriminación cotidiana, la reproducimos incluso sin querer ser parte a veces porque no la reflexionamos, pero es importante irla teorizando. Nuestro deber como estudiantes es ir más allá, proponer, reflexionar, analizar y hacer un conjunto de ideas que nos lleven precisamente a operar esta máquina, ¿no?, de la sociedad. Claro, es importante lo que comentas y también seguramente en algunos aspectos sí hemos avanzado, ¿no? Con todas las campañas que se han hecho para evitar la discriminación, también habrá una parte de la sociedad que sí haya avanzado en mejorar la relación con los demás. Sí, efectivamente, hay muchos avances, por ejemplo, también dentro del mismo CONAPRED hay campañas que se llaman Sin Odio, que son de concientización, porque a la hora que hablamos de discriminación está la parte jurídica, efectivamente, pero tenemos que enfocarnos también hacia la parte formativa. ¿Cómo podemos nosotros ir cambiando esta estructura de discriminación, esta estructura de discursos de odio hacia una aceptación de cuáles son mis privilegios e ir cediendo para que todos seamos sujetos de derechos? Se trata no tanto de voluntades, sino de derecho como seres humanos que somos. Por sí mismos, por ser seres humanos, tenemos o debemos poder ejercer nuestros derechos plenamente. Claro. ¿Nos recuerdas nada más antes de cerrar la forma de hacer contacto con ustedes para quienes estén interesados, alumnos que estén estudiando la licenciatura en la red universitaria en activo pueden participar? Por supuesto, muchas gracias. Pueden comunicarse mediante Facebook, Cátedra UNESCO, igualdad y no discriminación, también a certamen7@gmail.com y tenemos el teléfono 3819-3300, extensión 23720. Estamos a sus órdenes para resolver cualquier situación que les surja. Muy bien. Muchas gracias, Julia. Un placer, gracias por invitarnos. Gracias, es Julia López, encargada de Formación y Educación de la Cátedra UNESCO, esta mañana en Señal Informativa. Y le comento que maestros